Blanquearán Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. Van a blanquear Julieta Poggio y Marcos Ginocchio pronto, pronto. Ella está como enojada con él, puede ser. Miren, él está como viviendo la suya, haciendo la suya, viviendo su vida, aprovechando el momento, aprovechando las oportunidades y aprovechando todo esto nuevo que la vida o toda esta nueva impronta y estabilidad que la vida le está presentando, ¿no? Él es una persona que se sabe buscar sus propias oportunidades y que como que no necesita tener personas que estén como buscándole ciertas cosas, ¿no? Ciertas oportunidades. Y a ella la veo como que está muy pendiente de él, pero también es como que la actitud es, ella siente que no fue como, él no cumplió con lo que él prometió o con lo que ella esperaba de que él le iba a dar a ella, ¿sí? Y bueno, yo lo que creo es que no va a haber un blanqueamiento, digamos, no creo que vaya a salir a la luz, pero sí creo que a ella lo que le enoja es que yo la veo que él está con otra persona, digamos, ¿sí? Y a ella la veo como dolida, esa es la palabra, como dolida. ¿Vieron cuando te lastiman el ego? Bueno, así la veo como dolida, como lastimada y como que pareciera que las cosas no son de la manera o nunca fueron de la manera en la cual ella se lo pensaba o lo esperaba. Y eso hace de que ella en definitiva diga, bueno, ¿con quién yo estuve todo este tiempo, no? ¿Con qué persona yo estuve frecuentándome y vinculándome todo este tiempo? Y a él lo veo como rodeado de oportunidades, a ella también, pero a ella la veo como enojada y como que todo el tiempo quiere traer a una conversación como a la mesa, ¿no? Tiene ganas de poder poner en clara ciertas cosas. Yo creo que sí, miren, les digo, yo creo que si ellos no blanquearon fue por una cosa de él. Yo creo que en ella estaba toda la intención de blanquear y creo que ahí es donde se viene como un enojo por parte de ella, pues ella dice, claro, o sea, se sintió como traicionada, ¿me entendés? Como cuando alguien te bicicletea, ¿viste? Bueno, así, esa sería la palabra. Y él es como que él no se hace cargo, digamos, porque él es como que no es que no le importa, pero él está como en la suya, en su vida, disfrutando de su momento. Bueno, a ver, vamos a hacer una y una. Vamos a ver, Marcos Ginocchio sigue saliendo con... Marcos Ginocchio sigue saliendo con su exnovia salteña, que no me acuerdo el nombre, ni me acuerdo el nombre. Saliendo, no, pero la sigue frecuentando, ¿sí? La sigue frecuentando y, a ver, tiene una relación rara con esta chica, pero sí yo creo que la sigue frecuentando. Sí, es una chica que no se va de su vida. Es como que él no encuentra, como les digo, me pasa esto, yo siento que él no encuentra una persona como esa chica. Le pese a quien le pese, pero es lo que yo veo, es como que lo que ella representa a nivel novia, según lo establecido y según todo su pasado, es como que él no lo puede replicar en otra persona y eso es lo que por ahí lo frena y no deja de que él pueda como avanzar con otras personas, ¿sí? Encontrar otras personas. Ese es el tema por ahí con respecto a Marcos Ginocchio, ¿sí? Yo lo que creo es que definitivamente ellos están juntos y a él lo que le gusta mucho de ella es el tema del perfil bajo que ella tiene. Es una persona que ella evidentemente no... Es una persona que tiene muchas características que capaz que otras personas la superan, pero en esto, por ejemplo, ella es una persona que es muy respetuosa de él, de la vida que tienen y de la intimidad, y eso es algo que a él le gusta de ella, ¿sí? Aparte, él dice es una persona que se valora, que se respeta, que no se regala, no se da cambio de nada, o sea, realmente es una chica que a él sí, yo creo que están como de Marcos por Julieta.
¿Qué siente Marcos Ginocchio por Julieta Poggio? ¿Qué siente Marcos Ginocchio por Julieta Poggio? Calidez, amistad, como felicidad, pero también es como que siente que, yo siento que a él le pasa con ella que es como que la quiere mucho, pero también le pasa que ya no puede crecer más ese sentimiento, es como que hasta acá llegó y es como alguien que quiere mucho, que aprecia, pero como amiga de momento, ¿sí? Es como una persona con la cual se entiende muy bien, le gusta pasar tiempo, pero no veo que, de hecho veo que es como que queda todo como ahí, como en la nada, como una amistad muy linda con alguien que quiero mucho, pero queda todo en la nada, ¿sí? Es como que queda todo estable y estático. No son cartas que me hablan de amor, de un sentimiento de amor, ¿sí? Son cartas que me hablan de un sentimiento de valorar a la otra persona, de sentirse muy cómodo, más una amistad que un amor, ¿sí? Y como una estabilidad. Eh, pero no es algo, él es como que, yo creo que hay una cosa que por ahí puedo observar de él, que es como que él yo siento que no fue 100% fidedigno en algunas cosas, o sea, sí, pero no, es como que un poco engañó un poco el sentimiento, es como que quizás pareciera que sintió más, pareciera que el sentimiento que tuvo fue mucho menor de lo que realmente fue, ¿sí? No sé si se entiende. A veces uno piensa que quiere mucho a alguien, pero después estás con esa persona y te das cuenta que en realidad no era tanto, era más tu imaginación pensando en la ilusión de pensar en qué pasaría entre esas personas, ¿no? Eso es lo que por ahí sale. Bueno, y sentimiento de Julieta Poggio hacia Marcos Ginocchio. Sentimientos de Julieta Poggio hacia Marcos Ginocchio. Y sí, es lo que yo les decía, ella está como muy, se la ve como, ella como que se siente como un sentimiento de no puedo ofrecer nada porque acá no me lo aceptan, ¿sí? Pero a la vez como que no me puedo alejar de esta persona porque esta persona me hace sentir muy bien, me hace sentir muy feliz y me siento muy cómodo. Y es como, qué lindo sería poder volver a lo que teníamos, ¿no? Yo la veo a ella que ella sí es como que no lo puede olvidar, ¿sí? Y que si él hoy le diría, Julieta, quiero estar con vos de la forma en la que sea, ella sin lugar a dudas le diría que sí. Sin lugar a dudas tomaría como un paso hacia adelante y diría, ok, me tiro a vivir esta experiencia. Aún estando con otra persona, sí lo haría. Es como que ella, yo creo que a ella le generó mucho él y yo lo veo a él quizás con no tan pendiente de ello, no tan sintiendo por esa, pero yo a ella sí la veo como muy encantada con él, ¿sí? De todas formas, no veo como que vaya a blanquear ella, ¿sí? La situación, no se ve eso, o no veo por lo menos que ella como que se quiera tirar la pileta de quiero casarme con este hombre, lo veo más algo más como sexual, pero también a la vez como romántico y cariñoso de alguien que querés mucho, ¿sí? Eso por ahí es lo que se ve. Bien, a ver, Julieta Poggio sale con Fran Estoessel, es el chico, me parece. Hoy he hecho un video de él. Sale con el hermano de Estoessel. Fran Estoessel. Bueno, salir, de momento no. Ella está un poco enojada con él. La veo como enojada, Julieta. Está como sentida, como, ay, las cosas, ¿viste cuando te enojas porque las cosas no son como vos querés? O no te salen como vos las esperabas. La veo como sentida y como derrotada, como, ¿viste cuando decís, ay, el amor no es para mí, esto no es para mí? Es como que parece que toda la gente la decepciona. Y toda la gente, en vez de pensar en los dos y en el vínculo que tienen, pareciera que
piensan en ellos mismos, ¿no? Y lo que les conviene a ellos. Y un poco lo que me salía con Marcos, ¿no? Es como, y siempre termina ella ligando menos, y es como que siempre la terminan dejando de lado o dándole menos de lo que ella merece, y ella sabe que ella está para más. Por eso que la van a ver que ella por ahí diga, no, yo quiero estar sola, el amor no es para mí, o lo que sea, porque es como que siente que no encuentra esa persona que, donde ella pueda encontrar el equilibrio, que la persona la pueda poner en el lugar donde ella realmente siente que ella merece estar, ¿no? Es un poco pobre, la verdad que es una situación un poco compleja, pero, pero bueno, no creo, no veo que esté con él, ¿sí? La veo como enojada, la veo como que se va, como que no. Bien, la indirecta que puso Julieta, ay, te adoro, Carlos Sánchez, buenas noches, estoy solo de hace rato. Bueno, podemos hacer una tirada comunitaria en YouTube, pero ahora estoy haciendo de Gran Hermano, ¿sí? Entonces, la indirecta que puso Julieta Poggio era para Marcos Dinocchio. ¿Cómo se lo tomó él? A ver. Chicos, a Marcos no le interesa, o sea, yo no es que no le interesa, pero él hace la suya. Sí, ella es como que tira. En realidad no tiene una indirecta directa, pero ella tira. Y es como que cuando yo tiro una bala al cielo, no sé dónde va a caer. Claramente arriba mío puede que me caiga arriba, puede que me caiga al lado, al otro lado. Pero a él es como que eso no le modifica. Yo lo veo a él como más metido en su vida y lo que ella haga o deje de hacer, perfecto. ¿Sí? Así que bueno, es como que no, lo tiene sin cuidado, digamos, pero ella es como que la veo como activando porque está como muy enojada con todo.